El legado de la biblioteca, la imponente mansión de piedra, conocida como Villa de los Libros, se alzaba majestuosa sobre la colina, bañada por el sol de la tarde. En su interior, el aire olía a papel viejo, cera y un aroma inconfundible a sabiduría. Era el hogar de Juan, un joven de 20 años quien había pasado su infancia en la vasta biblioteca de su abuelo, don Francisco. Juan no heredó la avaricia de su padre ni el pragmatismo de su madre. Heredó de su abuelo el amor por los libros, por las historias y por un mundo más allá de lo material. La muerte de don Francisco, una semana antes, había dejado un vacío tan grande como el de la biblioteca misma. El abogado de la familia, el señor Fuentes, llegó con un sobre de papel, su rostro sombrío. Juan, dijo, su voz era un susurro. Lo siento mucho. Tu abuelo no te ha dejado nada. El testamento es claro. Todo se donará a la caridad. El mundo de Juan se detuvo. La traición era una puñalada en el corazón. ¿Cómo podría su abuelo, el hombre que le había enseñado a leer y a amar el conocimiento, hacer algo así? No, murmuró Juan, con la voz quebrada. No puede ser, él me amó. Él me enseñó todo. El abogado, con una mirada de compasión, le entregó una carta. Esta es de tu abuelo. La dejó para ti. Las manos de Juan temblaban al tomar la carta. Querido nieto, decían las palabras, escritas con la letra firme de don Francisco. Si lees esto, es que has descubierto la verdad. Yo no te he dejado una herencia material, sino una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es tuya, es mía. Juan se quedó sin palabras. Un secreto, un misterio. El abuelo que había amado, el hombre que había admirado, ahora era un extraño, un hombre que lo había abandonado. Pero el abandono no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que lo haría libre. El testamento, que había sido la fuente de su dolor, ahora se había convertido en la fuente de su paz. Un tesoro oculto en la biblioteca. La carta del abuelo, con su enigmático mensaje, no había traído la paz a Juan, sino una tormenta de preguntas. La idea de que la herencia fuera una responsabilidad en lugar de un regalo lo confundía. Sentado en la biblioteca, rodeado por miles de libros, se dio cuenta de que ese era el lugar al que debía regresar. El señor Fuentes, el abogado, observó la confusión de Juan. Con una sonrisa de compasión, sacó una caja de madera de su maletín. Tu abuelo me pidió que te diera esto, dijo. Lo llamó el tesoro de los secretos. Dijo que es el verdadero tesoro que debes encontrar, el que te dirá la verdad, que te hará libre. Juan tomó la caja. Era pesada y estaba sellada con cera. En la parte superior, una pequeña nota escrita con la letra de su abuelo decía: no busques la riqueza en la superficie. El verdadero tesoro está en el corazón de los libros. Juan se quedó atónito. La herencia no era la mansión, no era el dinero, sino la biblioteca. El abuelo, que había sido un hombre de libros, un hombre de sabiduría, un hombre de amor, le había dejado un tesoro que él no podía entender. Juan abrió la caja y encontró un diario viejo y manchado y una carta. La carta, de la letra de su abuelo, decía: querido nieto, el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia, y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Juan sintió que su corazón se encogía. El abuelo que lo había abandonado, el abuelo que lo había traicionado, el abuelo que lo había dejado, ahora lo había encontrado. Y ahora él, que había sido unido por el dolor, ahora estaba unido por el amor. El diario,
dijo el abogado. Es un tesoro que te dirá la verdad de la familia, la verdad que te hará libre. Y así, Juan, con el corazón en la mano, se dirigió a la biblioteca. La biblioteca, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y el verdadero tesoro de la familia de don Francisco, había salido a la luz. El enigma del diario. Juan se sentó en el gran sillón de cuero, un lugar que había sido un santuario para su abuelo, y tomó el diario que le había entregado el abogado. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro de secretos. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La primera página del diario, una foto de su abuelo, joven y sonriente, con una mujer que no conocía, era la clave del secreto. Querido nieto, decía la carta, si estás leyendo esto, es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años. Juan se quedó atónito. La mujer que había sido el secreto de su abuelo, ahora era el tesoro. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La siguiente página del diario era una carta de su abuelo. Querido nieto, decía la carta, el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Juan se quedó sin palabras. El abuelo que había amado, el abuelo que había adorado, el abuelo que había sido su héroe, ahora era un hombre que lo había abandonado, pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que lo haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su abuelo, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. El camino a la verdad. Juan, con el diario de su abuelo en la mano, se sentó en el gran sillón de cuero. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La primera página del diario, una foto de su abuelo, joven y sonriente, con una mujer que no conocía, era la clave del secreto. Querido nieto, decía la carta, si estás leyendo esto, es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años. Juan se quedó atónito. La mujer que había sido el secreto de su abuelo, ahora era el tesoro. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La siguiente página del diario era una carta de su abuelo. Querido nieto, decía la carta,
El tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida. Es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Juan se quedó sin palabras. El abuelo que había amado, el abuelo que había adorado, el abuelo que había sido su héroe, ahora era un hombre que lo había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que lo haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su abuelo, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La verdad en las páginas. Juan, con el diario en sus manos, se sintió como un intruso en un mundo que no le pertenecía. El peso del pequeño libro de cuero era abrumador. Con cada página sentía que se adentraba en la vida de su abuelo, un hombre al que creía conocer, pero que ahora se revelaba como un completo extraño. Se sentó en el gran sillón de cuero, un lugar que había sido un santuario para su abuelo. La primera página del diario era una foto de su abuelo, joven y sonriente, con una mujer que no conocía. «Querido nieto», decía la carta, «si estás leyendo esto, es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años». Juan se quedó atónito. La mujer que había sido el secreto de su abuelo, ahora era el tesoro. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La siguiente página del diario era una carta de su abuelo. «Querido nieto», decía la carta, «el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia, y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme». Juan se quedó sin palabras. El abuelo que había amado, el abuelo que había adorado, el abuelo que había sido su héroe, ahora era un hombre que lo había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que lo haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su abuelo, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. El secreto en las cartas. Juan, con el diario de su abuelo en la mano, se sentó en el jardín. Un lugar que había sido un santuario de la vida, ahora era un lugar de dolor. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. La primera página del diario, una foto de su abuelo joven y sonriente, con una mujer que no conocía, era la clave del secreto. «Querido nieto», decía la carta, «si estás leyendo esto,
es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años. Juan se quedó atónito. La mujer, la mujer que había sido el secreto de su abuelo, ahora era el tesoro. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La siguiente página del diario era una carta de su abuelo. Querido nieto, decía la carta, el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Juan se quedó sin palabras. El abuelo que había amado, el abuelo que había adorado, el abuelo que había sido su héroe, ahora era un hombre que lo había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que lo haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su abuelo, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La verdad del pasado. Juan, con el diario de su abuelo en la mano, se sentó en el jardín, un lugar que había sido un santuario de la vida, ahora era un lugar de dolor. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres.
La primera página del diario, una foto de su abuelo joven y sonriente, con una mujer que no conocía, era la clave del secreto. Querido nieto, decía la carta, si estás leyendo esto, es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años. Juan se quedó atónito. La mujer que había sido el secreto de su abuelo, ahora era el tesoro. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La siguiente página del diario era una carta de su abuelo. Querido nieto, decía la carta, el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Juan se quedó sin palabras. El abuelo que había amado, el abuelo que había adorado, el abuelo que había sido su héroe, ahora era un hombre que lo había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que lo haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su abuelo, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La prueba del perdón. Juan, con el diario de su abuelo en la mano, se sentó en el jardín. Un lugar que había sido un santuario de la vida, ahora era un lugar de dolor. El diario que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. La primera página del diario, una foto de su abuelo joven y sonriente, con una mujer que no conocía, era la clave del secreto. Querido nieto, decía la carta, si estás leyendo esto, es que has encontrado la verdad de mi vida, la verdad que he escondido por años. Juan se quedó atónito. La mujer que había sido el secreto de su abuelo, ahora era el tesoro. Juan, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La siguiente página del diario era una carta de su abuelo. Querido nieto, decía la carta, el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Juan se quedó sin palabras. El abuelo que había amado, el abuelo que había adorado, el abuelo que había sido su héroe, ahora era un hombre que lo había abandonado, pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que lo haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su abuelo, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Juan, con el corazón en la mano,
Tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El abuelo, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La prueba del verdadero amor. Juan, con el corazón en la mano, se dirigió a la iglesia del pueblo. El sol de la mañana se filtraba por entre las nubes, bañando el pequeño pueblo en un resplandor dorado. El notario Fuentes, un hombre que se había presentado como un hombre de honor, ahora se había convertido en un guía en un viaje de redención. Y la herencia, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Aquí es donde su abuelo se ha perdonado, dijo el notario. Aquí es donde ustedes se van a perdonar, y aquí es donde van a encontrar su paz. Juan se quedó atónito. La iglesia, un lugar simple, con un puñado de bancos de madera y una cruz en la pared, ahora se sentía como un santuario. La gente del pueblo estaba allí, esperando. Juan se acercó al altar, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo Juan con la voz temblando. «Soy Juan, el nieto de don Francisco, y he venido a darles lo que es suyo, la herencia de don Francisco». La gente del pueblo se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. No podían creer lo que estaban oyendo. La herencia de don Francisco, un hombre rico, un hombre de la ciudad, un hombre de la familia de don Francisco, ahora era de los pobres. «Mi abuelo, él me amó», dijo Juan, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él amó a este pueblo. Y ahora él quiere que la herencia, que ha sido la fuente de nuestro dolor, sea la fuente de nuestra paz». La gente del pueblo se acercó a él, lo abrazaron y le dijeron que era un buen hombre. Le dijeron que don Francisco estaría orgulloso de él. Y Juan, por primera vez en su vida, se sintió feliz. De repente, una figura se interpuso en su camino. Era el notario Fuentes con una sonrisa en su rostro. «He sabido que han encontrado el tesoro», dijo, «y ahora es hora de que se perdonen». Juan se quedó perplejo. «¿De qué estás hablando?». El notario sacó un pergamino. «El verdadero tesoro no es de oro, es una carta que su abuelo me ha dejado, y en la carta él ha dejado la herencia a su nieto, un niño que él amó». Juan se quedó atónito. ¿Un nieto? Un niño que don Francisco amó, un niño que él no conocía, un niño que ahora era el heredero de la herencia de la paz. Juan se quedó sin aliento. Un nieto, un niño que don Francisco amó, un niño que él no conocía, un niño que ahora era el heredero de la herencia. La revelación, tan inesperada como dolorosa, le hizo entender el verdadero significado de la herencia de su abuelo. No era una traición, sino una prueba de amor, una prueba de perdón, una prueba de familia. El notario Fuentes, con su rostro lleno de compasión, los miró. «El verdadero tesoro no es de oro, es una carta que su abuelo me ha dejado. Y en la carta, él ha dejado la herencia a su nieto, un niño que él amó». Juan se quedó sin palabras. El notario Fuentes, un hombre que se había presentado como un hombre de honor, ahora se había convertido en un cómplice que los haría libres. «No», murmuró Juan, «no es cierto». «Sí», respondió el notario, «lo es. Y ahora es tu turno de vivir tu vida. Es tu turno de perdonarte y de perdonar a tu abuelo». Juan se levantó de la silla y se dirigió a la ciudad. La herencia, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y el verdadero tesoro de la familia de don Francisco, había salido a la luz.